La derivada se aplica en casos donde es necesario medir la rapidez con que se procede el cambio en una situación. Además de saber calcular la derivada en una función en un punto, es conveniente ser capaz de determinar rápidamente la función derivada de cualquier. La derivada de una función f en un punto x se denota como f'x, la función cuyo valor en cada punto x. La derivada de una función se calcula como el límite de la rapidez de cambio medida de la función en un cierto intervalo. Cuando este es considerado como la variable independiente, se toma cada vez más pequeña. Introducir el concepto de la derivada, proporcionar su interpretación gráfica y su interpretación física. Saber distinguir en qué puntos una función es derivable y en qué puntos no admite derivada. Interpretar la noción de las derivadas, analíticamente y gráficamente, por medio de los ejercicios de aplicaciones de las derivadas. Calcular máximos y mínimos en una función utilizando sus derivadas. La regla de la cadena es una fórmula para la derivada de composición de dos funciones. Tiene aplicaciones en el cálculo algebraico de derivadas, cuando existe la composición de funciones. Si una variable y depende de una segunda variable u, que a la vez depende de una tercera variable x, entonces la razón de cambio de y con respecto a x puede ser computado en el producto de la razón de cambio y con respecto a u, multiplicando por la razón de cambio de u con respecto a x. Derivar con la regla de la cadena. Identificamos el tipo de operación que estamos haciendo, la cual es una potencia. En este ejercicio tenemos la base y el exponente es 3. Para ello usamos la regla, la función x elevada a un exponente numérico. La regla para derivar es bajar el exponente como constante, dejar la misma función y quitamos 1 al exponente. Finalmente multiplicamos por la derivada de la base, que en este caso es u. Entonces, comparando la estructura u, que es toda la base, es decir, 5x menos 2x a la cuarta, u', que aún no la conozco, y n, que es del exponente. Ahora, para derivar dos términos de manera independiente, como es en el caso de 5x, que es una constante, por otra constante nos queda la constante, y en el siguiente término, menos 2x a la cuarta, el signo se conserva y derivamos cuando hay una constante que no tenga nada que ver con la x, lo dejamos aparte para enfocarnos en la siguiente regla. Recordemos, xn es igual a nx n menos 1. Cuando se tiene x a un exponente, su derivada es bajar el exponente y a x quitamos 1. Como se muestra en la imagen, se bajó el 4. Quitamos 1 al exponente, 4 menos 1 es igual a 3. Y multiplicando las constantes, 2 por 4 es igual a 8. El resultado es 8x cúbica. La parte que salió como resultado de la derivada es el resultado de u'. Una vez que conocemos las variables, sustituimos con la regla de derivación. La función derivada es igual a n, que es el exponente 3, la base u, la cual es 5x menos 2x a la cuarta. Ponemos su exponente 3 menos 1 es igual a 2 por la derivada de u', que es 5 menos 8x al cubo. Observemos
un factor con exponente hasta desarrollar el cuadrado. Por lo tanto, 3 puede multiplicar de manera directa el factor que no tiene potencia. Primero los signos. Más por más da más. 3 por 5 es igual a 15. Más por menos, menos. 3 por 8 es igual a 24. Y la literal 3x al cubo y el otro binomio se baja igual. Conclusión. Siempre se va a multiplicar por la derivada del argumento, es decir, lo que está entre paréntesis. Cuando el caso es muy sencillo y la derivada da como resultado 1, se dice que ya no es necesario aplicar la regla de la cadena. Esta regla no es más que el resultante de la derivada de la composición de dos funciones. A eso también se le conoce como composición de funciones.